Una vez que hemos creado el proyecto conjunto, lo que vamos a hacer es ir colocando cada uno de los elementos que sean lo más visible posible. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a empezar colocando una etiqueta, ¿no?, que se va a llamar L1, que es el título que va a tener la aplicación. Vamos a definir el string grid. En el caso de Android se llama grid view. Para que funcione tenemos que colocarlo dentro de un table layout, ¿ya?, de tal forma de que ahí van a aparecer los elementos de la clase conjunto, y dentro del table layout vamos a definir el grid view con el nombre de SG, de tal manera que vayamos visualizando uno. Necesitamos un edit para poder introducir los elementos del conjunto. Este se va a llamar, como se ve aquí, se va a llamar L, ¿no? Entonces estamos trabajando además con una dirección, con un layout que se llama absolute layout, para trabajar de similar forma como se trabajaría en Lazarus. Entonces tenemos esto, colocamos el edit donde vamos a introducir los elementos y vamos agregando botón por botón. El botón primero, ¿no?, el botón 1, B1, que se va a llamar crear, que va a empezar en las posiciones X0 y Y150. El evento que va a llamar se va a llamar crear, ¿no? El botón, declaramos otro botón. El botón pertenece va a empezar en la posición 0x 200y. El título va a decir pertenece, como vemos aquí, y el evento al que va a llamar se llama pertenece. De la forma vamos agregando el botón número 3, que va a empezar en la posición X0 Y250, va a tener el título de agregar y va a llamar al evento agregar. Ya aplicamos el botón número 4 de la misma manera en la posición 0-300 y lo vamos a llamar eliminar, ¿no?, tal como se ve aquí. Y por último el botón B5. El botón B5 va a ser aquel que me va a permitir salir, ¿no?, va a llamar al evento salir y va a estar en la posición 0-380, ¿no?, de tal forma de que esto nos va a generar una presentación de este tipo. Es decir, nuestra aplicación va a tener esta presentación. Una vez que hemos creado la interfaz, nos vamos a crear una clase conjunto. Entonces nos vamos sobre la modalidad que estemos trabajando, nos vamos a archivo, nuevo, y ahí vamos a crear la clase conjunto. ¿Listo? Entonces cuando trabajemos con la clase conjunto, lo que vamos a hacer es de tal manera de que se pueda crear, ¿no?, una clase que me pueda crear. Creamos una clase que se llama conjunto y en conjunto empezamos a escribir, ¿no? Vamos a definir la capacidad máxima del conjunto. Habíamos dicho que el código ASCII tiene 256 elementos, por lo tanto vamos a definir max L de 256. Definimos elem, el arreglo elem de tipo char, de tipo privado, y para saber cuántos elementos tiene el conjunto dim de tipo entero, que también es privado. El constructor, como estamos trabajando en Java, tenemos que empezar en -1, porque habíamos dicho que los elementos, cuando se trabaja en Java, los vectores empiezan desde la posición 0 hacia adelante. Por lo tanto, para decir que está vacío tiene que estar en -1. Entonces asignamos la memoria necesaria, ¿no?, para poder tener el almacenamiento de los 256 elementos, e inicializamos, ¿no? Vamos desde la posición 0 hasta el 255 y vamos asignando el ASCII 0, ¿no? Entonces aquí hacemos una conversión a este valor, lo transformamos a un carácter y el equivalente al char 0 es el null o el nil, ¿no? Entonces ahí está el constructor. De la misma forma vamos a trabajar con el procedimiento pertenece, devuelve un booleano, recibe como parámetro el elemento que el usuario me diga. Vamos a ver si el elemento lo encontramos dentro del vector, dentro del conjunto. Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a ir recorriendo el vector desde la primera posición hasta que mientras no lo encontremos.
Una vez lo encontremos al elemento, entonces lo definimos, decimos que sí lo encontramos y ahí termina la búsqueda, ¿no? Vamos a devolver true o false, dependiendo si lo hayamos encontrado, vamos a devolver true, pero si no lo hemos encontrado, vamos a devolver false. Agregar elemento, verificamos que el elemento básicamente no pertenezca al conjunto. Si no pertenece, incrementamos la dimensión y agregamos el elemento en la última posición. Para eliminar, para el procedimiento de eliminar, recibimos qué elemento vamos a eliminar. Verificamos primero que pertenezca el elemento, ¿no? El elemento, si pertenece, empezamos a hacer una búsqueda. Buscamos al elemento. Una vez que encontremos el elemento, lo que habíamos dicho es que tenemos que recorrer todos los elementos de tal manera que se recorran una posición, ¿no? Entonces hacemos un recorrido de los elementos y además reducimos la dimensión. Los métodos set y get para dimensión, lo que hacemos es, si el usuario me dice dimensión, quiero 5 elementos, en Java en realidad, como empieza en la posición 0, sería 5 menos 1, 4. Y cuando me diga cuántos elementos tengo, como en Java se disminuye uno, vamos a decir dim más un elemento para complementar lo que habíamos dicho en setdim. Para fijar los elementos, si el usuario me dice fije un elemento en la posición 5, en Java en realidad es en 4, por eso reducimos una posición, verificamos que esa posición sea correcta. Si es correcta, asignamos el valor. Si no, entonces tendríamos que sacar un mensaje. En este caso es un mensaje en consola. Si nosotros quisiéramos trabajar, ¿no?, de manera gráfica, entonces podemos agarrar y vamos a utilizar un pequeño mensaje indicándole de que, ¿no es cierto?, el elemento ya está fuera de rango. Entonces el mensaje se mantiene, solamente vamos a llamar a una interfaz gráfica, a una ventanita gráfica que va a ser la que se va a presentar cuando esté corriendo, ¿no?, nuestra aplicación. Ya entonces sacamos un mensaje de tal manera de que pudiésemos trabajar. Aquí me está pidiendo algo de información de eso. Entonces el elemento aquí vamos a poner fuera de rango y lo demás se repite lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de mostrar el elemento en modo gráfico si ocurriera algo, ¿no es cierto?, para evitar. Entonces eso me va a permitir, ¿no es cierto?, poder visualizar lo que necesite. Entonces bueno, aquí me dice es un error del TOS, no se puede encontrar el método. No, a ver, vamos a ver aquí un momento. De tal manera de que ese mensaje debe de salir en modo, o debería salir en modo gráfico. Para poder obtener elemento, lo mismo, el usuario me va a pasar la posición. Como hemos dicho, si el usuario me dice la posición 5, es la posición 4, verificamos que es correcto. Si la posición es correcta, devolvemos el elemento. Si la posición es incorrecta, devolvemos un null. Hasta aquí tenemos la implementación de nuestra clase conjunto. Ahora lo que tenemos que hacer es a esta clase conjunto correlacionarla con esta interfaz gráfica, con esta ventana que hemos hecho. Entonces vamos a ir a programar los eventos que sean necesarios. Entonces vamos a definir dentro del F conjunto, ¿no?, dentro del formulario conjunto, vamos a declarar una variable SG que es gridView. Esta variable SG lo vamos a casar con este segmento de aquí que se llama también, ¿no es cierto?, SG. Entonces vamos a correlacionar eso. Vamos a definir una variable C que es de tipo conjunto. Vamos a definir dos edicted. En este caso solamente utilizo una posición, entonces vamos a definir como L y luego relacionamos la variable local con la del formulario. Entonces SG va a ser igual a gridView find by view by id en er.id sg, ¿no?, que estamos haciendo
referencia al formulario. Si nosotros queremos ver aquí qué hay ahí adentro, entonces fíjense que en el formulario tenemos estos elementos: B1, B2, B3, B4, B5, L1 y SG, ¿no? En el caso nuestro lo que necesitamos es el string grid para modificar los valores que vamos a visualizar. Relacionamos también el elemento donde el usuario va a colocar los elementos que se vayan a agregar. Vamos a crear un procedimiento que me permita actualizar cada vez que yo inserte o elimine un elemento del conjunto, que lo haga de manera automática. Entonces vamos a definir un arreglo de string para poder sacar todos los elementos que haya en el conjunto. ¿Ya? Entonces definimos aquí un arreglo que se va a llamar datos y ahí vamos a cargar estos elementos. Entonces vamos a definir un for. Este se va a encargar de sacar todos los elementos del conjunto y lo va a agregar al arreglo datos, de tal manera de que vamos a ir transformando, como estos son caracteres, lo vamos a transformar en una cadena para poderlo visualizar. Luego de que lo hemos sacado los elementos del arreglo, vamos a definir un adaptador, ¿no?, de tipo cadena para poder visualizarlo y mostrar gráficamente en la pantalla, ¿no?, para mostrarlo en el string grid. Entonces definimos un adaptador de tipo ArrayAdapter de tipo string, de tal forma de que lo vamos a visualizar de alguna forma, ¿no? ¿De qué forma? De la forma simple list item 1. Entonces aquí definimos el número de columnas, cuántas columnas se van a visualizar en el string grid o en el grid view, y bueno, y pasamos la información que se va a visualizar. Con eso nosotros tenemos cada vez que agreguemos un elemento o eliminemos un elemento, se va a visualizar, ¿no?, o se va a actualizar la vista automáticamente. Los eventos que habíamos creado para el botón 1, que era crear, ¿no?, aquí agarramos, inicializamos esa variable C, que es de tipo conjunto, lo inicializamos, construimos el conjunto y sacamos un mensaje. Ya, ese mensaje lo que me va a permitir es que el usuario sepa qué actividad está realizando. Entonces vamos definiendo, ¿no?, de la misma forma. Si para el segundo botón es pertenece, ¿no?, verificamos o primeramente, sacamos el elemento vamos a sacar del edit getText to string y vamos a sacar el primer carácter. Vamos a preguntar si ese carácter, el primer carácter del arreglo, pertenece al conjunto. Entonces vamos a sacar un mensaje que diga pertenece. Caso contrario, va a decir no pertenece. ¿Ya? Entonces la idea básica de aquí es que me saque un mensaje indicándome si eso está o no está, ese elemento en el conjunto. Bueno, para ambos casos, pertenece o no pertenece, ¿no? Tiempo de duración, un mensaje cortito que me va a sacar en la pantalla. Seguimos el siguiente evento, agregar. Para agregar tenemos que leer del edit el elemento y lo vamos a agregar el primer carácter, porque puede ser que el usuario escriba varios caracteres. El primer carácter que esté en el edit, ese es el que vamos a agregar, y le damos a actualizar. Aquí es lo que vamos a utilizar, el update string grid o grid view, ¿no? Entonces, de la misma forma, para eliminar, sacamos qué elemento vamos a eliminar y le damos a actualizar. Y el último evento es para salir. Para salir le damos la orden finish y con eso terminaríamos, ¿no? Entonces hasta ahí nosotros tenemos nuestro programa funcionando, ¿no? Verificamos que no hayan problemas, que no hayan, si hay alguna observación, aquí van a estar en modo, van a haber líneas rojas. Eso quiere decir que algo hicimos mal. No debería haber ninguna observación. Entonces vamos a tener que hacer correr. En este caso, si tenemos instalado un dispositivo móvil, va a aparecer aquí el dispositivo, o si tenemos emuladores, ¿no?, se puede configurar un emulador y lanzarlo en el emulador, de tal manera de que ustedes puedan verificar la funcionalidad, ¿no? Para el emulador se necesita 1 GB RAM para buena funcionalidad. Si no tenemos
ese espacio disponible en memoria, lo bueno sería que se pueda trabajar sobre el mismo dispositivo, el cable USB, ¿no? Que lo reconozca el cable USB, y una vez que lo hayas reconocido empezamos a trabajar, ¿no? Esa sería la situación para poder probar que nuestra aplicación móvil pueda funcionar. Esperemos, aquí está compilando, está haciéndolo arrancar al emulador, y para poder verificar su funcionamiento. Bueno, ya se terminó de compilar. Aquí vamos leyendo qué es lo que está pasando con el compilador, esperando que el dispositivo esté en línea, ¿no es cierto? Es decir, ya compiló, ya armó el paquete, y lo que estamos esperando es que el dispositivo termine de cargar. Ya, entonces, como les decía, necesitamos 1 GB RAM adicional. Para que funcione Android necesitamos cerca de 1,5 GB de RAM. Entonces, ¿no? Nuestro computador mínimamente debería estar, más con el sistema operativo, debería estar con unos 4 GB RAM como mínimo, para poder hacer correr un emulador básico. En este caso es un Nexus One, no es un pequeñito, no es la última generación, digamos, ¿no? Estamos con un Android de versión 4 para arriba. Entonces, aquí está funcionando la aplicación. Lo primero que vamos a hacer entonces es probar la funcionalidad. Vamos a ver, cuando presionábamos crear, esto lleva al evento. Vamos a ir a ver aquí en el código. Cuando le damos clic en crear, lo que ese evento llama es hacer lo siguiente: inicializa un conjunto y saca un mensaje conjunto creado. Listo, entonces veamos lo que sucede aquí. Llamamos al emulador, le damos crear, y en la parte inferior dice conjunto creado. Okay, de aquí en adelante entonces podemos agregar. Fíjense que el array, el string grid, no lo vemos hasta que agreguemos elementos. Entonces vamos a agregar algunos elementos de tal manera de que se vaya visualizando. Entonces podemos agregar el elemento A y le decimos agregar, ¿no? Entonces ahí está apareciendo. Agregaremos el elemento B, agregar el elemento C, agregar, ¿no? Ahora podemos preguntar, por ejemplo, X pertenece a ese conjunto. Entonces le damos clic y aquí me dice el elemento no pertenece. Preguntaremos si B pertenece a ese conjunto. El elemento B sí pertenece. Queremos eliminar, eliminémoslo B para verificar de que funciona el eliminar. Le damos eliminar, elimina el elemento B. Eso quiere decir que nuestra aplicación está funcionando correctamente. Esta base de conjunto es lo que se tiene que utilizar para construir las demás clases que se van a ir realizando, por ejemplo con la clase de vector y demás clases relacionadas con arreglos de una dimensión.